Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, vende su obra a precios de locura. El segundo hijo del presidente de Estados Unidos se ha lanzado como pintor con 2 exposiciones, una en Los Ángeles y otra en Nueva York, y sus obras tienen precios exorbitantes. El marchante y galerista George Burgess es quien maneja su obra. Hasta el momento se han vendido al menos 5 y no está claro quién las compró o si hay más obras vendidas. Según Burgess, el interés de Hunter Biden en el arte no es algo nuevo, pues ha venido trabajando en ello desde niño. Sin embargo, es en los últimos años que esto ha pasado a ser una práctica más seria y formal. Se dice que trabaja a tiempo completo en su estudio en Nueva York. De hecho, él se movió de Los Ángeles a Nueva York para emprender ya definitivamente en su carrera como pintor. Biden se ha casado 2 veces, la primera con Kathleen Bulle en el año 93, con quien tuvo 3 hijas. Se divorciaron en el año 2017 porque él la engañaba con Hallie Biden, la viuda de su fallecido hermano Joseph. Se casó en lo posterior con la cineasta sudafricana Melissa Cohen y es padre de un niño fuera del matrimonio, al cual tuvo que reconocer luego de una demanda por paternidad que fue resuelta en el año 2020. La vida personal de los Biden no ha sido fácil. En el año 1972, cuando Hunter y sus hermanos eran apenas unos niños, estando con su madre, ella tuvo un accidente, el cual le quitó la vida a ella, a su hermana Naomi, y dejó a Hunter y Joseph heridos. Posteriormente, Joe Biden se volvió a casar y producto de ello tuvo una hija, Ashley Biden, la cual además de ser una trabajadora social, tiene también intereses artísticos, pues es diseñadora de modas. Aunque Hunter ha tenido logros valiosos desde el punto de vista profesional, pues es un abogado inversor graduado en Georgetown y con estudios en Yale, además de haber ejercido cargos tanto públicos como privados de importancia, ha tenido por otro lado que lidiar con un gran problema, su adicción a las drogas. Es conocido por su largo historial en el abuso de la cocaína, la adicción al crack y al alcohol. Ha pasado por periodos de adicción y sobriedad a lo largo de los años. Incluso en el año 2019, en plena campaña presidencial de su padre, pasó por una grave crisis. En el año 2015, luego de la muerte de su hermano, cuenta que deambulaba por las calles consumiendo crack y vodka y que llegó a fumar queso al no tener a la mano las drogas. Hunter habla de estos temas en su libro Beautiful Things, publicado por la editorial Simon & Schuster en el año 2021. Pero esto de las adicciones y la vida desordenada, al parecer es una marca en la vida de los Biden. Su hermana Ashley, la diseñadora de modas, también ha tenido problemas similares. En el año 2002 fue arrestada por insultar a un policía durante una trifulca con sus amigos. Luego en el año 2009 se hizo público un video en el que ella aparecía aspirando cocaína. En aquella ocasión se supo además que había estado presa en el año 99 por posesión de marihuana. Por otro lado, Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, fue acusado de plagiar un discurso durante su campaña en el año 88. De esto lo acusó el líder de oposición británico Neil Kinnock. En aquella misma época se supo también que Biden había modificado su récord académico y que en el año 65 había plagiado un texto de derecho en la Universidad de Siracusa. Esto lo obligó a abandonar su carrera presidencial en aquel entonces. Para colmo, años más tarde, en el año 2019, salieron rumores probados de que nuevamente había un problema de plagio. Se trataba de un texto sobre el cambio climático. Entonces, como vemos, se trata de una familia problemática. En unos mails obtenidos en el año 2019 de una laptop que Hunter Biden abandonó en un local de mantenimiento de este tipo de equipos, se encontraron 250,000 archivos aproximadamente, entre los cuales había videos de él teniendo sexo con prostitutas. Hay también un mensaje en que él envía a su padre acusándolo de haberlo convertido en un tramposo mujeriego adicto al sexo y a las drogas. La relación entre ambos no ha sido buena, pero Hunter ha repetido varias veces en diversas entrevistas que algo que siempre ha tenido a su lado ha sido el amor de su padre. Si bien todo esto no nos dice mucho sobre las capacidades creativas de Biden, que a final de cuentas es lo que aquí nos interesa, sí nos dice algo sobre el contexto en el cual surgen sus intereses por el arte. Sabemos que si bien desde niño se interesó en ello, nunca lo tomó en serio, habiendo llevado una vida profesional en campos total y absolutamente ajenos al arte. Su marchante George Burgess, con quien lleva una amistad de pocos años, dijo que lo que le atrajo de la obra de Biden fue su dominio del color y la forma, y lo más importante, la autenticidad. Dijo además que la lucha del pintor por lidiar con el consumo de las drogas es algo que él ve que se manifiesta en su obra y que por ello estas expresan esperanza. En una entrevista a Art News, Hunter Biden manifestó que a través de la pintura lo que él busca es encontrar la verdad universal. A esta él la define diciendo que todo está conectado,
hay algo que va mucho más allá de nuestros 5 sentidos y que nos conecta a todos. Es la relación entre lo macro y lo micro y cómo estos patrones se repiten una y otra vez. Cuando me enteré que a través de su obra Biden buscaba la verdad universal, me quedé con muchas preguntas, pues hablar de una supuesta verdad universal es algo tan amplio como hablar de Dios, del amor o la existencia del ser. Es decir, son temas inabarcables. Pero bueno, como hemos visto, él lo aclara diciéndonos que todo está conectado y que hay algo que va mucho más allá de nuestros sentidos. Inaudito. Biden trabaja con los materiales sobre una mesa de manera horizontal. Es un trabajo metódico y muy poco expresivo, ¿eh? Los soportes que utiliza son lienzo metal y papel japonés. Realiza collages integrando la fotografía, la pintura y la poesía. Algunas son abstracciones geométricas, llenas de patrones. Otras representan elementos de la naturaleza y del cuerpo humano. Existe un autorretrato de Hunter Biden, que es una silueta de colores con patrones similares a organismos vistos a través del microscopio, con un fondo blanco y que se parece de alguna manera a una obra surrealista mal realizada. Biden tardó 2 años en realizar esta obra. En ella incluyó también un texto poético garabateado en color rojo. La inclusión de la poesía en su obra, del texto, fue una sugerencia de su marchante. El diario The New York Times describió sus trabajos como inclinados hacia lo surrealista, lo que bien podría ser una forma no grosera de decir que se parecen al vómito de alguien sobre una tela en blanco. Respecto de su proceso creativo, Biden ha dicho que, aunque al inicio suele tener un plan sobre lo que va a hacer, en realidad nunca sabe en qué se convertirán sus obras. Ha manifestado también que considera que la emoción y los sentimientos son pasajeros y que por ello su pintura lo que intenta es buscar la luz, la verdad y en este sentido aquella supuesta verdad universal. Según el pintor, sus influencias provienen de las lecturas de Jung y de la obra de artistas como Yayoi Kusama, los norteamericanos Sean Scully y Mark Bradford y la obra del artista inglés David Hockney. Al tratar de explicar su obra, Biden se ha comparado con Mark Rothko, quien según él evoca cosas que van mucho más allá del dolor que este pintor ha estado experimentando en los peores momentos de su vida, ¿no? Recordemos que Rothko era adicto al alcohol y al cigarrillo y que murió como consecuencia del suicidio. Las críticas que ha recibido Biden han sido malas en diversos sentidos, tanto por la calidad de su obra como por el hecho de ser el hijo del presidente de Estados Unidos y por la clara posibilidad de que haya corrupción en torno a la venta de sus obras. A pesar de ello, su marchante lo ha comparado nada más ni nada menos que con Lucian Freud y Francis Bacon. Por otro lado, la reconocida galerista establecida en Nueva York, Christine Tierney, dijo sobre la obra de Biden que le sorprendía que se estuviese vendiendo en precios tan altos. Dijo ella: "Tengo artistas con carreras reales que podrían no vender tanto en términos de dólares acumulativamente durante 10 años. Por otro lado, el ejecutivo de la casa de subastas Phillips, Edward Dolman, dijo lo siguiente: "No creo que haya habido ninguna discusión en el mercado sobre Hunter Biden. No parece estar en el radar de ningún coleccionista, creador de mercado o especialista con el que haya estado hablando. Hay algo de valor en la celebridad, pero al final del día, la calidad del arte tiende a dictar cómo el mercado se relaciona con él". Lisa Schiff, reconocida asesora de arte tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, dijo que lo ocurrido con la obra de Biden le parecía insultante para el ecosistema del arte. Finalmente, Sebastian Smith, crítico de arte ganador del premio Pulitzer del Washington Post, dijo que Biden era comparable a un pintor de café, refiriéndose con esto a que en las cafeterías hay tanto obras malas como medianamente buenas y por ahí algo que valga la pena, pero que nadie en su sano juicio gastaría más de $1,000 por algo así. Y es que realmente cabe hacerse una pregunta: ¿quién y por qué estaría dispuesto a pagar $500,000 por una pintura de Hunter Biden? Un total desconocido en el campo del arte y cuyo promotor se ha dedicado a trabajar con celebridades, es decir, con gente muchas veces, en la mayoría de casos, sin credibilidad en el campo del arte. Los coleccionistas experimentados no compran obras de artistas improvisados o que son el producto de alguna campaña mediática. Lo que hacen es buscar la obra de artistas cuyo trabajo ha sido examinado por galerías, museos reconocidos y por el mercado. Los compradores orientados a las inversiones también buscan pinturas o esculturas que se revaloricen con el tiempo y no que sean algo momentáneo y sin ningún sustento.
Recordemos que muchos personajes públicos en el medio norteamericano han probado su carrera en el arte. Por ejemplo, el expresidente George W. Bush es conocido por sus pinturas. Antes de él lo hicieron Winston Churchill y Jimmy Carter. Por otro lado, tenemos a artistas de Hollywood como Sylvester Stallone, Jim Carrey o Anthony Hopkins. Pero el mundo del arte casi nunca los ha tomado en serio. Biden dijo en el podcast Nota Bene que él no tenía ningún papel en el precio de sus obras y que además sus intereses en el arte no eran financieros. Me sorprendería si mi arte se hubiera vendido por $10, manifestó. Bueno, que un abogado de 51 años de edad, especialista en inversiones, diga que al hacer arte no tiene intereses financieros no es algo para nada creíble. Peor aún cuando se da a conocer en el momento en el que su padre es presidente de los Estados Unidos, lo cual lo favorece ampliamente desde el punto de vista mediático. Donde papi manda, hijo demanda. Y justamente ya que tocamos de este tema, vale la pena decir entonces que el titular Biden pintor ha generado muchas críticas en los Estados Unidos. Tanto así que la Casa Blanca se vio obligada a hacer público un comunicado en el que dice que no tendrá ninguna influencia en la compra o venta de las obras del hijo del presidente y que ha ayudado a desarrollar un conjunto de pautas éticas que exigen que la galería mantenga en secreto, tanto del artista como de la administración, la identidad de los compradores y otros detalles de las ventas de cada obra. La galería del marchante George Burgess tiene apenas 5 años en Nueva York. Respecto de la necesidad de sigilo sobre quién compre las obras de Biden, él manifestó que la confidencialidad de los compradores era algo estándar en las galerías, pues los artistas en realidad nunca saben quién es el comprador de la obra. Esto es verdad, y una razón para que la venta de arte desde una galería funcione así es que el secretismo evita que el comprador acceda directamente al artista para la compra de las obras. Se mantiene así la función de intermediaria de la galería. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una rueda de prensa, dijo que el hijo del presidente tenía derecho a seguir una carrera artística, al igual que el hijo de cualquier otro presidente. Pero hay quienes ante esta situación gritan nepotismo y dicen que es imposible controlar quién comprará las obras de Biden y si ejercerán o no algún tipo de influencia para lograr favores. Además, aunque se habla de secretismo y de un riguroso sistema ético para que no haya interferencias de ningún tipo, el hecho concreto es que Hunter Biden estuvo presente en las 2 inauguraciones, tanto en Los Ángeles como en Nueva York, es decir, estuvo en contacto con sus posibles compradores. Walter Shaub, ex jefe de la Oficina Ética Gubernamental de Estados Unidos, dijo antes en julio: no hay ningún mecanismo de monitoreo, ningún mecanismo para notificar al público si se rompe la confidencialidad y ningún mecanismo para rastrear si los compradores obtienen acceso al gobierno. En respuesta a esto, el representante de Hunter dijo que obviamente los artistas tienen que asistir a la inauguración de sus obras y que en el caso de Biden todo se iba a hacer con invitaciones y que se iban a limitar a familiares. Andrew Bates, uno de los portavoces de la Casa Blanca, dijo que ni el presidente ni la primera dama asistirían a las inauguraciones. A pesar de todo esto, se generó una polémica por la asistencia a una de las muestras de Eric Garcetti, el nominado del presidente Joe Biden para ser el próximo embajador de Estados Unidos en la India, y que además fue su colaborador durante la campaña. Asistió también Michael Tubbs, asesor del gobernador de California, Gavin Newsom. Las preocupaciones por nepotismo por posibles interferencias para ganarse favores en la Casa Blanca a través de las obras de Hunter Biden están plenamente justificadas. Pero esto no es nada nuevo. Durante la presidencia de Donald Trump, también se acusó a sus hijos de aprovecharse del cargo de su padre para obtener beneficios. De hecho, Biden usó esto como argumento para su campaña y dijo que lucharía para que este tipo de cosas no ocurran. Pero recordemos los hechos. Cuando Joe Biden era vicepresidente de los Estados Unidos, en cuanto intimidaba con amenazas a figuras corruptas de la política ucraniana, le puso a su hijo Hunter en la junta directiva de Burisma, una productora ucraniana de gas natural. Hunter Biden no estaba calificado para ello, salvo por el hecho de ser el hijo del vicepresidente de Estados Unidos. Es decir, por un lado, Joe Biden presionaba para que se saque a un político corrupto en Ucrania, pero por otro lado, él ponía a su hijo en un cargo sin tener calificación alguna. Hunter Biden está siendo investigado por este y otros hechos que no cabe mencionar aquí, ya que nos conducirían a otro tipo de discusión.
Es por ello que la venta de las obras ha abierto el debate sobre si Hunter Biden está o no tratando de ganar dinero con su apellido y si la venta de sus pinturas podría ser una ventana de influencia en la administración Biden. Si bien lo que ha planteado la Casa Blanca, es decir, que no se sepa quién compra las obras del hijo del presidente, es una idea, esta idea parece buena. En realidad también es algo que llama la atención. En el mundo del mercado del arte, de las subastas, es común que no se sepa quién es el comprador. De hecho, el mercado del arte es el mercado no regulado más grande del mundo y es por ello que en este ámbito se da flujo a las actividades criminales, como el lavado de activos, por ejemplo. Estados Unidos es el mercado de arte más grande del mundo y uno de los más grandes en subastas, junto con China. En Estados Unidos se permite que dólares sin ninguna regulación fluyan entre compradores y vendedores de arte. No existe una verdadera regulación. Millones de dólares se intercambian entre los dueños de galerías y casas de subastas, las cuales, dígase de paso, reciben hasta el 50% por comisiones en la venta de cada obra. Todos estos temas están en discusión en torno a la obra pictórica de Hunter Biden. Como vemos, lo menos importante son sus pinturas.